Ya, estimados, muy buenas noches para quienes no se están integrando recientemente. Vamos a ver el día de hoy, vamos a comenzar una materia que lo más probable es que la terminemos mañana, porque es una materia un tanto enredada, un tanto densa, pero no por eso difícil, ¿ya? Una vez que uno le agarra la mano, ya como que comienza a tener todo sentido y comienza a ser la verdad más llevadera la materia, que es la materia de convección. ¿Alguno de ustedes sabe de qué se trata esta materia? ¿O qué caracteriza la convección? Ondas y espejos, ¿no? Sonido, ¿cómo se mueven las ondas? No. Casi. Es la que hace transporte de calor por medio de fluidos. Ya, creo que ese se acerca mucho mejor, ¿cierto? Efectivamente, tiene que ver con el transporte de calor, ¿cierto? Los cambios de calor, pero acá pensando ya en la interacción entre un fluido y una pared, ¿ya? Entonces, en este punto, básicamente tiene que ver todo lo que tenga que ver con algún grado de los fluidos. Por ejemplo, eh, tiene que ver, ¿cierto? La parte de, eh, tiene que ver, ¿cierto? La velocidad con la que viene el fluido, tiene que ver la temperatura con la que viene el fluido y tiene que ver todo eso que ver en conjunto. ¿Ya? Y con eso yo puedo sacar, ¿cierto? Algún grado o alguna forma de transferencia de calor. Entonces, es un mecanismo de transferencia de calor, ¿cierto? Pero lo importante acá es que requiere el movimiento de un fluido y en el fluido se considera que existe conducción y convección, ¿cierto? Yo puedo conducir yo puedo conducir temperatura, pero a la vez yo puedo tener convección. ¿De qué depende? Si yo considero que el fluido lo considero como que estoy conduciendo calor o que estoy sometido a la convección, bueno, depende, ¿cierto?, de que si el fluido está en movimiento o está estático. Si está estático, lo más probable es que conducción sea el método eh, sea el mejor método para considerar, ¿cierto?, el aporte de transferencia de calor del fluido. Mientras que si el fluido está en movimiento, ¿cierto?, tiene un cierto caudal o una velocidad, me indica que lo mejor, ¿cierto?, es considerar al fluido como que está conveccionando. Entonces tenemos dos tipos de convección, ¿cierto? Uno es la convección, ¿cierto? La convección forzada, que se da cuando un, cuando yo tengo un elemento que está moviendo al fluido, ¿ya? Si el fluido no está siendo obligado a moverse, no hay una bomba, no hay un ventilador, no hay un compresor, no hay un algo que permita ese movimiento, entonces estamos hablando de convección natural, que se da cuando el fluido se mueve de manera sola, ¿sí? Por las telas. Entonces, como ya se les decía, la convección depende fuertemente de las propiedades del fluido. Depende de la viscosidad dinámica, de la conductividad térmica, la densidad del fluido y el calor específico, así como la velocidad que trae el fluido. Entonces, si se dan cuenta,
cuando yo les nombro que tal fluido a tal temperatura fluye, ustedes inmediatamente tienen que pensar en que tienen que ir a una tabla termodinámica o con información de transferencia de calor y buscar esta información, ¿ya? Inmediatamente. Y también deben pensar en revisar, ¿cierto?, la velocidad del fluido, cómo está afectada, ¿cierto?, cómo ocurre, para empezar a ver el problema y resolverlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación en donde tenemos una placa caliente, ¿ya? Tenemos básicamente lo que acá se está mostrando, ¿cierto? Es una placa caliente que entre medio tiene un cierto fluido, ¿cierto? Y que está separando a una placa fría. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿cómo se transfiere el calor ahí? Si el fluido está en movimiento, entonces es convección, mayoritariamente, ojo ahí. Y si está estático, entonces hablamos de que la conducción es el método que más se ajusta o que mayoritariamente produce la transferencia de calor entre el fluido, ¿cierto? Y entre la placa caliente a la placa fría. Ya. Dependiendo del fluido que nosotros estemos analizando, yo puedo tener también lo que es no sé qué pasó. Yo puedo tener también lo que es los tipos de flujo, ¿ya? Si el flujo yo lo tengo por dentro de una tubería, de una cañería que está pasando, ¿cierto? Supongamos, ¿cierto?, que tenemos un ducto por el cual está pasando un fluido, ¿ya? Por dentro del ducto estamos hablando de un flujo interno, ¿ya? Es cuando ocurre o se considera cuando el flujo yo lo tengo confinado, está al interior de algo. Puede ser un canal cerrado, puede ser, ¿cierto?, una cañería, puede ser lo que usted quiera. En cambio, cuando el fluido pasa por fuera, por ejemplo, de esta misma cañería, ¿cierto?, por misma cañería, pasa un fluido, ¿cierto?, por fuera, e interacciona e intercambia calor con el ducto, ¿ya? Aquí, Si se dan ambos casos. dame un segundo que voy a hacer un pequeño cambio. Si se dan ambos casos, que puede darse, ojo. ¿Un intercambiador de calor? Ahí tienes un intercambiador de calor, claro. ¿Ya? Y ahí tú no solo tienes el intercambiador, tienes el intercambiador de calor y conceptualmente además tienes conducción y convección acopladas. ¿Por qué? Acá tenemos el ducto, ¿cierto? Aquí tenemos el ducto por donde pasa el fluido interno y por donde pasa el fluido externo.
¿Ya? Entonces, este fluido va a tener ciertas características, ¿ya? Dependiendo cómo se dé el tema, ¿cierto? Vamos a pensar que ese fluido externo está enfriando al fluido que está por dentro. Entonces, si yo hago zoom acá, yo voy a ver, ¿cierto? Una pared que aquí va a tener una cierta temperatura, T1, acá va a haber una cierta temperatura, T2, y aquí obviamente va a haber un perfil de temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que acá voy a tener convección desde este ducto, ¿cierto? Desde el seno, lo que se define como seno del fluido, que es como el centro, ¿ya? Hasta la temperatura T1 que está en la pared, justo en la pared del ducto. Aquí voy a tener conducción, perdón, que es el flujo de calor que se da desde el fluido, ¿cierto? Desde la pared del fluido, o la pared del ducto interna, hacia la pared del ducto externa. Y finalmente acá voy a tener otra vez convección de manera externa, ¿ya? En estricto rigor existen, si ustedes ven el libro guía, que en esta parte es acuérdense que tenemos un convenio con Sengel, entonces el libro guía acá es transferencia de calor también. El libro se llama Transferencia de Calor y Masa, y habla de esta parte, y si ustedes miran el libro, solamente el índice, aparece introducción a la convección, convección interna, convección externa y convección natural. 4 capítulos solamente para hablar de convección. ¿Por qué tanta hoja para hablar de este tema? Porque para resolver las ecuaciones se utilizan muchos números adimensionales, que son exclusivos de cada uno de los elementos, ¿ya? Acá solo vamos a ver una pincelada y vamos a ver uno que otro, ¿ya? Pero la cantidad de números que hay son muchas. Entonces, vamos a hacer el análisis desde ese punto de vista, ¿ya? Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque la conducción y la convección yo la tengo que poder determinar de alguna manera. Entonces, en algún punto, yo tengo que el calor conveccionado, ya inventé ese verbo por si acaso, y el calor conducido tienen que ser iguales en algún punto. Y ese punto es este de aquí, donde se junta, donde el fluido tiene contacto íntimo con la pared del ducto o de la estructura por la cual está pasando. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual al calor conducido por el fluido por dt en di, pero justo en ese punto, en la pared. Entonces, nosotros acá decimos, ya que el calor conducido es lo que está encerrado en verde, nosotros definimos ahora lo que es el calor, ¿cierto? El calor conveccionado, como lo que aparece al lado izquierdo en la segunda ecuación, aquí. Entonces, con eso, nosotros armamos nuestro puzzle, ¿cierto? Y definimos esta variable que está aquí, que la definimos a partir de menos K del fluido, o menos el calor conducido, mejor dicho, en ese punto, dividido la temperatura que yo tengo en la superficie, justo en la superficie, menos T infinito. ¿Y ese T infinito qué quiere decir, profe?
Pero es que lo peor de todo es que ahí el señor Carlos Romero nos invita al asado. ¿Te das cuenta? Están haciendo ahí... Bueno, ¿qué me va a invitar a mí más encima? Sí. ¿Dónde? ¿Quién? Ahí dice, no lo viste. Hay que ser rápido, hay que tener ojo rápido. Bueno. El T infinito. Veamos. Esto que está aquí, a la derecha, representa, ¿cierto?, un fluido que está pasando por una superficie. Tiene contacto con la superficie. Y este fluido no solo viene, como dice acá, con una velocidad, sino que además tiene una cierta temperatura. ¿Ya? Supongamos que este bloque sólido que está acá, este bloque sólido tiene una temperatura, bueno, acá tiene una temperatura T sub S, en ese punto, ¿ya? Y aquí bien lejos, el fluido inicialmente viene con una temperatura. No sé cuál temperatura es, pero es una temperatura. Aquí, cuando el fluido está en ese círculo de ahí, va a existir una situación, ¿cierto?, que es muy propia de la mecánica de fluidos, que lo vamos a ver el próximo semestre, y que es la temperatura, que el fluido va a tener la misma temperatura de la superficie, ¿ya? Van a ser iguales. Y a medida que me voy alejando de la superficie, voy a tener una distribución de temperaturas. Creo que esta la lámina siguiente se ve mucho mejor. Bueno, cuando yo me alejo lo suficiente, cuando yo alcanzo una cierta distancia, me alejo lo suficiente y ya la temperatura que está después de esa altura siempre es la misma, que viene siendo esta misma temperatura con la que venía el fluido. Esa temperatura aquí es la temperatura infinita, ¿ya? Que es la temperatura en donde es la temperatura que se define como la temperatura del seno del fluido, ¿ya? Que es la temperatura que está lo más alejada de la superficie. Y se define, ¿cierto?, como y ocurre, existe, más allá de la capa límite. La capa límite es la distancia, ¿cierto?, que está bastante alejada de la superficie, ¿cierto? Y que con eso, obviamente, la temperatura es lo que me da el gradiente de temperatura necesario, ¿cierto?, para ya sea calentar o enfriar la superficie por la cual estoy pasando. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo cuando acá es evidente, ¿cierto?, que estoy tratando de enfriar una placa, el fluido viene con una cierta velocidad, viene con una cierta temperatura infinita, y que a medida que yo voy pasando, voy generando ciertas capas o gradientes de temperatura. Entonces, cuando yo alcanzo esta altura máxima, que se denomina capa límite, voy alcanzando la temperatura infinita. Entonces, si te das cuenta, la capa límite tiene distintas alturas dependiendo el punto en el ducto o placa en el cual me encuentro. Acá se hace un paralelo, ¿cierto?, entre capa límite cinemática y capa límite térmica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que llega un punto en donde yo tengo distintos perfiles de velocidades, ¿cierto? Y eso está de la mano, está entrelazado con la capa límite térmica. Entonces, obviamente, a medida que yo tengo esta velocidad,
yo a medida que voy teniendo esta velocidad, este perfil de velocidades, también si te das cuenta, varía el perfil de temperatura. Existe una cierta similitud entre la capa límite cinemática, o sea, la velocidad que adquiere el fluido producto del contacto con una pared, al igual como existe una similitud con la capa límite térmica, o sea, el gradiente o el perfil de temperaturas que yo alcanzo en una pared de un ducto. Entonces tenemos ciertas similitudes, por ejemplo, que ¿en qué punto se alcanza la capa límite? Bueno, la capa límite se alcanza, la capa límite cinemática, se alcanza cuando la velocidad que yo tengo, o se considera que alcancé la capa límite, cuando la velocidad que tiene el fluido en este perfil alcanza un 99% de la velocidad infinita. Mientras que la capa límite térmica de temperatura se alcanza cuando esta razón térmica, que es, le voy a pedir que le echen un ojo, ¿cierto? Y que no voy a decir que la memoricen, pero sí que la tengan presente, muy presente, alcanza también un 99%. ¿Ya? Después tenemos, ¿cierto?, que, como ustedes saben, el flujo, y si no saben se los comento, que el flujo es considerado como un constante, ¿cierto?, un constante esfuerzo de corte al cual se somete el fluido. Entonces el fluido fluye, porque existe un esfuerzo de corte que permite eso. Lo mismo que acá tenemos como convección. ¿Ya? Y acá genera, ¿cierto?, un coeficiente, ¿cierto?, que es el coeficiente de fricción, ¿sí? ¿Ya? Que básicamente relaciona lo que viene siendo el esfuerzo de corte con la velocidad que trae el fluido en su seno, lo relaciona con este elemento de acá, que no sé si lo presenté anteriormente. Pero se los presento formalmente. Les digo que H es igual al coeficiente diferencia de calor. ¿Ya? O también conocido como coeficiente de convección. El H tiene un efecto similar al K en conducción. ¿Se acuerdan? La constante de conducción nos decía qué tan bueno, qué tan buen conductor de calor era un material. Profe, Dígame. ¿por qué en ninguna fórmula se considera la velocidad del fluido? La velocidad del fluido. Sí, estoy viendo, no, en ninguna veo velocidad. Porque dependiendo de la velocidad del fluido va a ser la referencia. Calmado, no comas ansia, que después vas a querer que no aparezca la velocidad del fluido. Tranquilito, tranquilito. Dale tiempo al tiempo. Sí, vamos a llegar a eso, tranquilo. Me tengo que reír porque tengo que explicarle esto. Ay, Dios mío. Ya, bueno. El metal, por eso el metal. Voy a tener que poner ahí Ay, ay, ay. Hay una monja que canta, no sé si te acuerdas. Esa voy a poner. Ya. Entonces el coeficiente de convección es aquel que rige, que me dice qué tan buen
qué tan buen conductor o conveccionador es el fluido que yo tengo en cuestión, ¿ya? Lo puedo calcular como sale aquí, ¿cierto? Que esto sería muy fácil, pero ¿cuál es el problema? Que no siempre, o que va a ser muy difícil tener la información que tenemos acá. No tanto no tanto de la constante, ¿cierto?, del fluido, o de la temperatura de la superficie, o la temperatura infinita, sino que esta información de acá, como ustedes se recordarán, no es fácil de sacar en un sólido, o no es tan directa, pero sí puede ser, imagínense si no es tan directa en un sólido, ¿cómo será en un fluido? Complicada. Entonces, yo utilizo otras técnicas para calcular el coeficiente de convección, ¿ya? Que las vamos a ver enseguida. Denle tiempo al tiempo. Cuando yo hablo de capa límite, yo tengo que ver cómo se desarrolla la misma. O sea, cómo la capa límite va cambiando su estructura a medida que voy avanzando. Entonces, la capa límite es regida, esto es capa límite cinemática, o sea, tiene que ver con la velocidad, por si acaso. Cómo yo voy teniendo mi fluido. Entonces, el fluido, cuando fluye, tiene distintas etapas, o tiene distintos estados, digámoslo así. Y yo lo puedo dividir en 3. Tenemos un flujo laminar, un flujo turbulento, y entre medio tengo lo que se llama un flujo de transición. Entonces la descripción está ahí. El flujo laminar, ¿cierto?, es aquel que predominan las fuerzas viscosas, ¿ya? O sea que la viscosidad es lo suficientemente fuerte como para controlar, ¿cierto?, el fluido. Y como pueden ver en el dibujo, ¿cierto?, en esta parte de acá, pueden ver que el flujo laminar es bastante ordenado, ¿ya? Las líneas de flujo se mueven de manera lineal, ¿cierto? Algunas se escapa por ahí, pero en realidad es un flujo bastante ordenado, ¿ya? Y el movimiento del fluido es ordenado. El flujo de transición es muy irregular y marca el paso del laminar al turbulento. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de transición ya el fluido se comienza a desordenar. La cinética que trae el fluido empieza a alcanzar energía cinética de tal manera que se vuelve se vuelve turbulento, ¿cierto? Se empieza a volver turbulento y empieza a desordenarse, ¿ya? Entonces, en la zona de transición, yo lo que voy a ver son fluidos, son líneas de flujo que van de esta manera, que cambian de dirección, inclusive que desaparecen, y que después se vuelven a ordenar. O sea, es así. Voy a tener una transición de un punto al otro, ¿ya? De un estado al otro. Y finalmente tenemos el flujo turbulento. El flujo turbulento es un flujo más bien irregular, ¿ya?, en donde existe un intercambio continuo de energía y masa entre capas, ¿ya? O sea, cada punto de esta capa límite yo estoy intercambiando energía entre cada sector de la capa límite, o entre cada capa, entre cada altura de la capa límite estoy intercambiando constantemente energía, ¿ya? Existen fluctuaciones de velocidad y y el movimiento global se define por propiedades medias, no se define no existe una velocidad en la parte turbulenta, sino que existe
un perfil de velocidades, ¿ya? Y como vemos acá, la capa turbulenta tiene distintos movimientos, es mucho más errático, turbulento, ¿cierto? Se le define turbulento también porque genera estas especies de remolino, lo cual genera obviamente que las velocidades vayan cambiando y variando a medida que voy avanzando, ¿ya? Y debido al estado inicial, ¿cierto?, a que la velocidad del fluido va aumentando a medida que me voy alejando de la superficie, la capa turbulenta o la zona turbulenta, de todas maneras tiene algunas partes de parte laminar, que viene siendo lo más cercano a la superficie que yo estoy atacando, ¿ya? Preguntas y o consultas, lo que sea. Profe, los flujos se generan, digamos, solos, si es que va o sea, se generan como cerca de la capa caliente, se podría decir. Si hay un flujo que va pasando por arriba, o cómo es. No independices el concepto. Yo tengo un mismo fluido que está pasando por una superficie, ¿sí? Y ese fluido va a generar una capa límite cinética, o sea, de velocidad, y va a generar además una capa límite térmica, o sea, de intercambio o de temperatura. Entonces yo voy a tener un perfil térmico y un perfil de velocidades para un mismo fluido. Sería como confusionar, como aerodinámica, se podría decir, con. Sí, precisamente. Este concepto lo vamos a usar solamente para explicar ciertas cosas, ¿ya? No lo vamos a utilizar en este curso. En el próximo sí lo vamos a trabajar. Pero en este curso no nos vamos a preocupar de esto. Solo me sirve para poder explicarles a ustedes cuál es el fenómeno que estoy viendo o cuál es el fenómeno que estoy tratando de analizar, ¿cierto?, con esto del flujo laminar y turbulento, ¿ya? Y para poder saber en qué etapa o qué es lo que yo estoy viendo de este tema, yo introduzco un elemento que es vital, de vital importancia para trabajar el tema de la aerodinámica, como decía su compañero, que es el número de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds es un valor que es uno de los tantos números que se generó para el diseño por allá por la década del 70, ¿ya? Número de 70, entre el 40 y el 70 empezaron a aparecer. Que, bueno, primero digamos de qué se trata. El número de Reynolds se puede interpretar como la razón de inercia con fuerzas viscosas en una región caracterizada por una dimensión L. Piensen en esto. Ustedes están trabajando, ¿cierto?, en una planta en donde tienen una bomba, ¿ya? Trabajan con bombas, y esa bomba tiene que transportar un fluido desde un punto 1 a un punto 2 en la planta. Y se genera un desperfecto, ¿ya? Entonces, el tramo cubierto en ese tramo que ustedes tienen es, supongamos, de 6 metros, ¿ya? 6 metros de largo.
y el ducto o el tubo tiene un diámetro de 1 pulgada, diámetro interno. Entonces, yo quiero saber por qué falló. ¿Ya? Yo contrato, ustedes contratan, bueno, su departamento al cual pertenecen, espero que sea el de mantenimiento, contrata a una empresa de ingeniería o supongamos que a la Universidad de Santa María, ¿cierto? Le dicen al departamento de mecánica, ¿cierto? Y dicen, queremos ver qué fue lo que pasó. ¿Ya? Entonces, la empresa de ingeniería, para estudiar lo que pasó, no va a tomar un ducto de 6 metros, eventualmente. Puede tomar un ducto menor, de menor tamaño, y estudiar, ¿ya? Y hacer las adecuaciones que... Esas adecuaciones o ese escalamiento, ¿cierto? Que yo tengo un ducto, por ejemplo, de 6 metros y voy a hacer este mismo experimento, estos mismos temas, en un ducto de 50 centímetros de largo, por ejemplo, yo los veo, ¿cierto?, en pequeño, el fenómeno que ocurrió. El número de Reynolds es un tipo de número que se denomina números adimensionales. ¿Cuál es la gracia de estos números? Que a mí me permiten ver un fenómeno ocurrido o que ocurre con grandes volúmenes, grandes flujos, grandes tamaños, yo lo puedo ver en pequeño. Y viceversa. Entonces yo puedo decir, mira, en este ducto voy a inventar, de 50 centímetros pasó esto. Yo veo los números, ¿cierto? Yo calculo un número de Reynolds, por ejemplo, y lo llevo, por ejemplo, supongamos que les digo, mira, el ducto este de 50 centímetros falló con un número de Reynolds de 6000. Sea lo que eso signifique, sea lo que sea que eso signifique por el momento. ¿Ya? Ustedes analizan, ¿cierto? Ustedes ven y dicen, oye, pero en la situación que a mí me falló el ducto, había un número de Reynolds de 12000. Entonces yo digo, por eso falló, porque algo hicimos mal. Entonces, ¿cuál es la gracia? Los números adimensionales me permiten escalar desde algo pequeño a algo muy grande y viceversa. Entonces yo puedo usar los datos industriales para sacar estos números adimensionales y después voy a mi laboratorio, a mi taller, digo, necesito estos números adimensionales, calculo los flujos o las velocidades o las dimensiones que necesito para que estos puedan ser replicables en mi estudio, laboratorio, taller. El número de Reynolds es uno que relaciona las energías o las fuerzas que lleva un fluido. Si se recuerdan, cuando veíamos que el flujo era laminar, es porque decíamos que había que las energías viscosas eran mayores o eran más considerables que las energías de inercia. Y el flujo turbulento indicaban, ¿cierto?, que la energía o las fuerzas de inercia eran superiores a las energías viscosas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo determino si estoy en un flujo o estoy con una situación viscosa o estoy en una situación de inercia mayoritariamente? Es con el número de Reynolds. Si el número de Reynolds me da en un cierto rango, este flujo es laminar, es un flujo de transición,
o es un flujo turbulento. ¿Ya? Entonces, las fuerzas de inercia se calculan con la densidad, la velocidad al cuadrado, y todo eso dividido por el largo. ¿Ya? Y las fuerzas de corte que yo tengo, o viscosas, se calculan como ustedes ven aquí. Con el largo, con el coeficiente de Vic, ¿cierto? Por la velocidad dividido el largo al cuadrado. Entonces, como me dice que esto es la razón, el número de Reynolds, B, lo que es la razón de inercia con fuerzas viscosas, yo hago el cociente de estos dos, de las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Y me queda esto que ustedes ven aquí. ¿Ya? Que es la densidad por la velocidad infinita, o sea, la velocidad que trae el fluido en general, no el fluido en la capa límite ni nada de eso, sino que el fluido cuando está entrando, ¿cierto?, en contacto, por el largo que va a atravesar o que va a enfrentar el fluido, y todo eso dividido por la viscosidad. Eso cuando estoy enfrentando un techo, lo que sea, una superficie plana, abierta, o sea, superficie, y el fluido avanza libremente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy, el fluido está atravesando un ducto cerrado? Bueno, lo que pasa aquí es que el número de Reynolds cambia en su forma de cálculo, más no en su interpretación. Entonces, el número de Reynolds nos dice la densidad por la velocidad que trae el fluido, pero ahora el fluido al ingresar al ducto, y por el diámetro al cual estoy enfrentando al fluido. El diámetro interno del ducto, si se puede decir. Y todo eso dividido por la viscosidad que trae el fluido. Me emocioné. Entonces, el número de Reynolds es sometido a estas situaciones, ¿cierto? Y lo que nosotros podemos ver aquí es cómo va variando cómo va variando el flujo. Entonces, en un principio, en este inicio, ¿cierto?, que ustedes ven aquí, o sea, en este sector de acá, ven cómo el fluido va ordenadito. Esto va ordenadito, ¿cierto?, sin ningún problema. Ahí se considera, ¿cierto?, que el fluido está en tema laminar, flujo ordenado, ¿cierto?, en donde la energía, ojo ahí, en donde la fuerza o energía viscosa o de corte es preponderante para el fluido. Y a medida que yo voy avanzando un poco más desordenado, aquí es donde las fuerzas de inercia son mucho más preponderantes que las viscosas. ¿Cómo yo interpreto el número de Reynolds? A todo esto, por si acaso, el número de Reynolds, dependiendo de dónde lo lean, en qué libro lo lean, lo pueden encontrar como lo acabo de escribir, lo pueden encontrar de una manera así, o así, por si acaso, ¿ya?, para que sepan de qué están hablándoles. Bueno, el número de Reynolds, si me da entre 0 y 2000, es un flujo laminar. Si me da entre 2000
Y 4000 es un flujo, ¿cierto?, de transición. Y si me da mayor a 4000, es un flujo turbulento. ¿Ya? Claramente son muchas más las situaciones donde yo tengo un flujo turbulento que una lámina. ¿Ya? Con esto, dudas o consultas. A todo esto, aquí es donde aparece la velocidad, si te das cuenta. Raúl. Sí, profe, está bien. ¿Dónde yo puedo ver este fenómeno de manera sumamente cotidiana para los que lo hacen? Cuando ustedes se fuman un cigarro, ¿cierto? El cigarro va, en un principio, el humo va saliendo ordenadito y de repente se disipa y se desordena por completo. Ahí es donde es donde ustedes pueden evidenciar la diferencia, ¿cierto? A medida que yo voy avanzando de flujo turbulento, o sea, de un flujo laminar que va al momento de que va evolucionando o desarrollándose, llega a lo que es el flujo turbulento. Eso igual puede ser por el roce, profesor, del aire o... Sí. Piénsalo de esta manera. Cuando el humo está saliendo recién del cigarro, no trae suficiente velocidad como para vencer tan fuertemente el roce, por eso se va ordenadito. Y cuando ya vamos a decirlo así, se empieza a agarrar vuelo, puede ganarle al roce del aire, logrando, ¿cierto?, disiparse de esa manera. Profe, Dígame. yo tenía entendido que, bueno, no sé si será lo mismo que esto, pero que por ejemplo el fluido en una cañería recta iba con ese flujo laminar. Y cuando llegaba, por ejemplo, alguna reducción o alguna T o algún codo en donde cambia de dirección, ahí se producía ese flujo turbulento. Como te das cuenta, depende de la velocidad con la que tú lleves el fluido. ¿Ya? En el ducto cuadrado o de sección transversal cuadrada, puedes también tener un flujo turbulento a medida que te vas desarrollando. ¿Ya? Cuando llegas a un codo, por ejemplo, o mejor dicho, cuando llegas a una T, y especialmente si hay una diferencia de presión en la salida, en alguna de las salidas, tú sí vas a generar un flujo turbulento en uno de los lados y un flujo laminar en el otro. Y como que dice, el frente, supongamos que viene el ducto de esta manera, ¿cierto? Por aquí viene el fluido. Cuando choque aquí, vas a generar un flujo turbulento también. Y a medida que se va avanzando, esa turbulencia se pierde, se va disipando y se estabiliza más tirando hacia flujo laminar. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver el próximo semestre. Como en el tubo Venturi, profe, ahí se produce un cambio de velocidad. Sí, en el tubo Venturi se produce un cambio de velocidad. Que es un tubo que sirve, que utiliza la ecuación del principio de Bernoulli para poder, mediante la
diferencia de presiones que yo puedo leer, ver la velocidad que trae el fluido ahí. Es un dato bien bueno. Ya. Entonces, cuando yo quiero calcular el coeficiente de convección, se requiere caracterizar el flujo de manera térmica y cinemática, para lo cual tengo que definir lo que es el campo de velocidades, presión, temperatura, densidad, y para ello tenemos disponible un sistema de ecuaciones, el cual es el de cantidad de movimiento, conservación de masa, el de conservación de energía y el estado del fluido. Entonces, básicamente, esto es lo simpático de lo que es la convección. El calor conveccionado, si yo lo veo de esta manera, es igual a H por el área por la diferencia de temperaturas. ¿Ya? Si se dan cuenta, la ecuación en estricto rigor es re simple. No tiene mucha complicación como tal. El problema está aquí, en que no existe una tabla, como ocurre con la K de conducción, no existe una tabla que yo diga, mira, tengo agua a 100 grados Celsius, el coeficiente de convección está. No. Existen casos particulares que yo los voy analizando, y cada caso particular me define una posible solución al problema de convección. Entonces, tenemos algunas condiciones de contorno que tenemos que ver, o condiciones de borde, como la quieran llamar. Que es, la primera es la del ducto, el fluido, ¿cierto? Que está tocando, literalmente tocando a la pared, se considera que tiene velocidad cero. Y de ahí en adelante va aumentando su velocidad hasta llegar a la velocidad infinita, ¿cierto? Que es la que supera a la capa límite. Gradiente de velocidad nulo en un flujo sin perturbar. O sea que si el fluido no está siendo perturbado por ninguna parte, la diferencia de velocidades en los distintos puntos se considera cero. Temperatura de la superficie. ¿Ya? La temperatura es similar a la parte nula, ¿cierto? Pero quiere decir que la temperatura del fluido en la superficie es igual a la temperatura de la superficie. ¿Ya? Y finalmente, gradiente de temperatura nulo en un flujo sin perturbar. ¿Ya? Son conceptos análogos. Y eso es lo importante, por eso se busca que se vean de manera un poco pareja, ¿cierto? Para tener esta consideración de que existe una cierta analogía entre uno y el otro. Algunas simplificaciones que se hacen. Bueno, para la capa límite laminar, se tiene que el fluido puede considerarse en un estado estacionario, se tiene que el fluido puede ser considerado incompresible, que la velocidad, ¿cierto? Supongamos que vamos en un ducto, o si quieren en una superficie, da lo mismo. Lo que está queriendo decir esta parte de acá es que la velocidad que lleva el fluido en esta dirección es mucho mayor a la velocidad que lleva el fluido en esta dirección, donde la dirección en negro es U y la dirección en azul es
parece una N rara. ¿Ya? Eso es lo que nos está queriendo decir esa parte. O sea que yo puedo despreciar la velocidad que lleva el fluido en la dirección B, o sea, hacia allá, pero para nada puedo despreciar la que va hacia el otro lado. ¿Ya? Esto que está aquí, la siguiente, esta expresión de acá, o la condición que yo estoy simplificando acá, es que la variación de velocidad, esta velocidad, la verdad es que en la dirección que sigue el fluido, si se dan cuenta, no varía mucho, no cambia mucho. Pero a medida que me voy alejando de la pared, sí cambia su magnitud. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo esto. ¿Ya? Una manera más bonita de decir. Y finalmente tenemos, ¿cierto? Profe, ¿podría repetir lo que acabo de decir? Que la velocidad de la derivada, ¿cierto? Es una tasa de cambio, ¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo, lo que está en llave ahí, es que la velocidad que sigue el fluido, en la dirección del fluido, U, si yo lo veo en la dirección del fluido, no cambia mucho su valor, no varía mucho esa velocidad. Pero a medida que me alejo de la pared, esa velocidad sí varía considerablemente en comparación a las otras. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Y sería entonces la dirección de la velocidad. Claro, X, supongo que esto es X y esto es. O esas son las direcciones que trata de representar. Entonces, U es la velocidad del fluido en dirección X. Y V es la dirección del fluido, es la velocidad en la dirección Y. Ya, o sea, que eso quiere decir que la dirección, la derivada, se puede decir, de U con respecto a Y, es mucho mayor a la derivada de U con respecto a X, a la variación, digamos, de U con respecto a X, de B con respecto a X y de B con respecto a Y. Correcto. A ver, quiero ser súper franco con usted. Sé que esto es difícil de digerir, ¿ya? No necesitan decírmelo. Pero esto es meridianamente importante para que vayan comprendiendo o vayan viendo que esto no sale de repente, no me bajé un poco la manga y me saqué el tema de convección de ahí, sino que esto tiene un sustento ingenieril, tiene un sustento científico detrás de todo. ¿Ya? Por eso lo estoy viendo, para que sepan de que a pesar de que pueda de repente vamos a llegar a una fórmula, porque eventualmente vamos a llegar a una fórmula, esa fórmula tiene un sustento. ¿Ya? Espero que se queden con eso después de terminado el curso, más que con las derivadas, ¿cierto? Bueno. Tenemos la ecuación de continuidad que nos dice que las variaciones o la suma de las variaciones de velocidades en sus respectivas direcciones tiene que ser cero. ¿Qué quiere decir esto? O cómo yo traduzco esa suma de derivadas. Lo traduzco como que si yo tengo una diferencia, el fluido supongamos que se acelera en dirección Y, en la dirección del fluido, ¿ya? Se acelera en esta dirección. Eso va a causar necesariamente una desaceleración en la dirección Y. O sea que el fluido va a disminuir su velocidad en esa dirección, en la misma magnitud, pero con signo contrario, ¿cierto? Que lo hace
que lo hace la velocidad, ¿cierto? U. ¿Ya? Entonces, con eso yo básicamente digo que la energía de inercia, la inercia que trae el fluido, permanece constante a medida que va avanzando por un tubo. ¿Ya? Y finalmente la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿cierto? Que es una ecuación más universal y que nos va dando va considerando, va entregándonos información de cómo se comporta o qué variables importan o influyen en la velocidad que trae el fluido. ¿Ya? Entonces ahora hacemos un análisis de la capa límite térmica, en donde también tiene ciertas simplificaciones. El gradiente de temperatura en dirección Y, o sea, la dirección que se aleja de la superficie, es mucho mayor que el gradiente de temperatura a medida que voy avanzando. Siempre consideren que esto es X y esto es Y. ¿Ya? La ecuación de continuidad o un análogo de la ecuación de cantidad de movimiento, bueno, acá tenemos una ecuación análoga para la temperatura. Y bueno, si se despreciase dP y se despreciase du, lo que tenemos es esto que está aquí abajito. ¿Ya? Que si se observa son ecuaciones prácticamente idénticas, de no ser porque una habla de velocidad y la otra habla de temperatura. ¿Cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes cuando ven estos dos sistemas de ecuaciones, estas dos ecuaciones que prácticamente están hablando en un lenguaje similar? ¿Ya? Uno habla en español argentino y el otro habla en español chileno. ¿Qué piensan de eso? ¿O qué se les ocurre cuando ven esas dos ecuaciones? ¿Que puede haber alguna forma de conjugarse, podría decir, la temperatura con la velocidad? ¿Cierto? Muy bien. Ya. Efectivamente, como dice su compañero, como dice Claudio, así es. Hay una forma de que yo puedo conectar directamente la temperatura y la velocidad. Y aquí es donde hace su aparición el segundo número adimensional que vamos a ver el día de hoy, que es el número de Prandtl. El número de Prandtl nos muestra qué tan semejante son las expresiones antes mencionadas. O sea, qué tan similar, y por eso también hay que mencionar, qué tan similar es la capa límite térmica y la capa límite cinemática. ¿Ya? Y para eso utilizo dos valores, ¿cierto?, para definir el número de Prandtl. Uno es el factor o el coeficiente de viscosidad y el otro es el coeficiente de difusión térmica o de difusividad térmica. ¿Ya? Entonces, viscosidad sobre difusividad térmica me entregan el valor del número de Prandtl. ¿Ya? Y como dice aquí abajito, esto es muy importante, el número de Prandtl es una propiedad del fluido y no del flujo. Por eso, cuando ustedes vean una tabla que hable de propiedades de transferencia de calor, van a encontrar que está tabulado el número de Prandtl, a pesar de que ustedes lo pueden calcular, ¿cierto?, a partir de estos dos elementos que ustedes ven acá. ¿Ya? Entonces, el número de Reynolds yo no lo encuentro tabulado. El número de Prandtl sí. ¿Ya? Hasta aquí
alguna duda, consulta o inquietud, no me digan todas, por favor, porque ya lo sé. Profe, este número de Prandtl puede ser igual para dos fluidos que tengan distinta viscosidad. Sí, si la difusividad térmica permite compensar eso, sí, no hay problema. Mira, eso es bastante interesante, ahora que lo pienso. Sí, porque así uno podría como jugarse, podría decir, con los para llegar a tener los mismos números de Prandtl. Exacto. Uno puede jugar con los distintos fluidos, ¿cierto? Con tal de que te dé la misma información. Mira, no se me ocurre. Ya. Bueno, el número de Prandtl es, como ya se lo mencioné, un número dimensional que es más bien propiedad del fluido más que del flujo mismo. ¿Ya? Segundo número dimensional de la noche. Vamos a ver cómo sigue. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Lo que no habíamos mencionado, ¿cierto? O lo que no hemos dicho, es que yo tengo algunos temas que son análogos unos con los otros, ¿cierto? Y aquí se ven claramente en este gráfico de acá, en donde básicamente no quiere decir, por si acaso, para que no lo lean así directamente, este gráfico no quiere decir que los valores sean iguales, ¿ya? Solo quiere decir que siguen una tendencia igual, ¿ya? Tanto el coeficiente este de fricción, ¿cierto? Como el coeficiente de convección siguen la misma tendencia, que es que a medida que yo voy avanzando en el flujo laminar, o sea que el fluido, el flujo va desarrollándose, que se llama, el coeficiente de convección baja. Cuando llegamos a la zona de transición, el coeficiente de convección sube mucho y luego tiende a bajar de manera más bien, de manera menos pronunciada, ¿ya? A medida que voy avanzando y voy desarrollando el flujo. Eh, 5 minutos de descanso para poder ver esto con energías renovadas, que me interesa mucho que lo vean.